Muy buenos días, tardes o noches a cada uno de los estudiantes que nos ven en los diferentes horarios. El Ministerio de Enseñanza le da la bienvenida a la segunda clase de hermenéutica. Vamos a estar estudiando hermenéutica. Recuerden siempre nuestro eslogan, aprendiendo y aplicando. Muy importante que lo tengan en cuenta. Recuerden todo lo que estamos aprendiendo. Hay que aplicarlo al día a día de nuestra vida. Así que quiero empezar con una oración. Eh, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos regalas, por los medios que nos das, Señor, para poder grabar estas clases, para poder pasarlas y para que muchos más, Señor, aprendan esta ciencia tan hermosa de la interpretación bíblica, sobre todo para que puedan ser guiados por el Espíritu Santo, para que entienda la palabra que ya ha sido revelada y para que ellos, Señor, no sean engañados y llevados a la falsedad de lo que no es el Evangelio. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Bendecimos a cada estudiante y Padre, y pedimos que cada uno de ellos sea fortalecido, establecido en tu palabra y que permanezcan fieles, Señor, hasta el final, aprendiendo, Señor, que sean instrumentos en tus manos, que sean los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros que tú vas a tener, Señor, para guiar la iglesia, para levantar la iglesia. Gracias, Señor, en nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces seguimos aquí con todo lo que es hermenéutica, interpretación bíblica. Recuerden, la vez pasada vimos la definición de hermenéutica, es la ciencia y el arte que estudia la interpretación bíblica de los textos conforme a unas reglas que son las que estamos estudiando. Entonces, si bien ya definimos qué era la interpretación bíblica y también definimos qué era algunos pasos para estudiar que eran bien importantes, los pasos que vimos la vez pasada, así a punto de resumen. Entonces recuerde que todo inicia con oración para el estudio de la palabra. Iniciamos con tener tiempos de oración, es importante. Leer la palabra es lo que sigue. El tercer punto que vimos es estudiar la palabra. Estudiar la palabra es lo que estamos enseñando. Luego tienes que meditar sobre la palabra, memorizar la palabra, leer lo que otros han escrito acerca de la palabra, obedecer la palabra, es clave, y predica la palabra. Si vemos predicar la palabra hasta el final, ¿por qué? Porque tienen que cumplirse en los otros puntos para poder cumplir con ese propósito. Ok, vamos con esta segunda parte y vamos a mirar aquí la Biblia, apréndela de memoria. Esa es una frase que quiero que la tengan ahí bien pendiente. La vez pasada la dimos. Guárdala en tu corazón, muéstrala por tu vida y siémbrala en el mundo. Apréndela de memoria, guárdala en tu corazón y siémbrala en el mundo. Así que vamos a la hermenéutica para el día de hoy. Vamos a mirar 5 puntos de reglas de interpretación bíblica. Siguiente. Entonces vamos a ver definición. Segundo, vamos a ver regla fundamental. ¿Quién fue el primer intérprete de la Biblia? Cuarto, la primera regla de interpretación. Y quinto, segunda regla de interpretación. Vamos a ir mirando una a una cada una de ellas. Entonces vamos a la definición, al primer punto. Y es la interpretación bíblica que no es. Ya vimos que era hermenéutica, ahora vamos a hablar de la interpretación bíblica. Y para definir a veces algo es más fácil de definirlo como lo que no es. Entonces, interpretación bíblica no es lo que yo quiero que el texto diga, no es lo que a usted le parece, no, lo que usted siente, lo que a mí me gusta, lo que alguien dice, lo que me parece mejor o lo que todo el mundo piensa u opina. Esto es bien importante tenerlo claro en la interpretación bíblica, porque desafortunadamente tuercen el sentido de lo que la Biblia dice y tuercen el Evangelio precisamente porque muchos creen que interpretar es lo que a él le parece, ¿no? Es que a mí me parece, yo creo, ¿no? Y entran ahí en unas ramas que no van a llevarla a tener claridad acerca de la palabra. Entonces, la interpretación bíblica tiene que ver con lo siguiente, sí, siguiente. La interpretación bíblica es, entonces no es lo que yo quiero, lo que no, es que lo que el texto significa a los destinatarios originales. Es decir,
Toda la Biblia se escribió para alguien, para el pueblo de Israel. Hay promesas para el pueblo de Israel, hay cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel, pero también está la iglesia, cosas que se escribieron para la iglesia. Recuerden que en el Nuevo Testamento se cumple todo lo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Lo que significa para mí hoy no es interpretación, sino aplicación. Así que toda la Biblia no tiene que tanto buscar el significado, porque ya lo tiene, porque ya todo fue revelado, sino cómo la aplico, cómo voy a aplicar esa palabra. Así que es importante, cuando creemos que interpretar es lo que significa para mí, ahí caemos en varios errores. Uno es perder los absolutos, y la Biblia diría lo que yo quiero. Es decir, por ejemplo, ¿qué es un absoluto? Jesucristo es el Señor, eso es un absoluto. No hay sino un Salvador. Jesucristo es el Salvador, un solo Salvador. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. La verdad, solo hay una verdad. Eso se llama un absoluto. Cuando creemos que es como yo creo, como a mí me parece, nos vamos de la interpretación correcta y caemos en lo que a mí me parece o lo que yo creo, y ahí ya tenemos el primer problema, que perdemos los absolutos, y lo segundo, que tomamos el lugar del autor, ¿no? Tomamos el lugar de autores y caemos en el subjetivismo. Yo creo, a mí me parece, sí, la Biblia dice eso, pero yo creo, a mí me parece, no, 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 no. Los absolutos se mantienen en un mundo tan relativista como hoy en día, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Hay que tener muy claro los absolutos de lo que la Biblia nos enseña para poder interpretar bien la palabra. No habría convicción del Espíritu Santo, ese es el otro error que caemos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos afirmando algo que Él no inspiró. Y eso es clave. Nunca digas algo que la Biblia no lo dice. Nunca. Aquellos que predican y que enseñan la palabra, nunca te pares en un púlpito y digas, la Biblia no lo dice, la Biblia no lo dice. Eso es un error. Nunca lo hagan, por favor. Si la Biblia no lo dice, quédate callado, no digas nada. Solo di lo que la Biblia dice. Amén. Bueno, muy importante. Seguimos con el tema de la definición. Segunda de Timoteo 2:15, nueva versión internacional, dice lo siguiente: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Es decir, tengo que esforzarme, o sea, tengo que sacar tiempo, tengo que dedicar tiempo para presentarme a Dios como aprobado, y dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Clave, Pablo le está hablando a Timoteo, un joven, un muchacho, un joven, y a ese joven Pablo le está diciendo, hey viejo, tenga cuidado de ti mismo. Antes le está diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y luego le está diciendo, busca presentarte delante de Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Así que para entender lo que la Biblia está diciendo es necesario interpretarla. Es necesario interpretarla, pero no como uno quiere, no, no, de acuerdo a unas reglas y a unas normas que están establecidas. Miremos aquí algo interesante, sinónimos de interpretación. ¿Qué significa interpretación? Comentar, explicar, analizar, definir, descubrir, aclarar, comprender, concluir, demostrar, asimilar, entender. Entonces, para entender lo que la Biblia está diciendo es necesario que interpretar, comentar, explicar, analizar, definir, descubrir, aclarar, comprender. Es necesario eso. Interpretar es eso, entender. O sea, entender lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo quiere revelarme, revelarme no porque ya la palabra ha sido revelada, sino que lo que Él ilumine los ojos de nuestro entendimiento para entender lo que ya ha sido revelado. Necesito entenderlo. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer con la Biblia? Basados en una observación precisa de lo que el texto dice. Es eso, es lo que necesitamos hacer para entender. Basarnos en la observación precisa de lo que el texto dice. Muy importante. Siguiente. Vamos en las reglas, este es el segundo punto, la regla fundamental. No es la primera regla de interpretación. Una de las reglas importantes es la regla fundamental.
Y la regla fundamental nos dice que la Biblia es su propio intérprete, es decir, que la Biblia se interpreta por sí misma. Ella no requiere defensa o argumento. Bueno, ahí está la apologética. Hoy en día la apologética lo que hace es la defensa del Evangelio, ¿verdad? Pero realmente la Biblia se interpreta solita. Ella tiene sus argumentos a favor de lo que enseña. La Biblia es explicada por la misma Biblia. O sea, eso es importante que lo entendamos. Si tú estás leyendo algunas cosas en la Biblia que no son claras y que no tienen la luz, es importante que entiendas algo. Y es que en el contexto, la Biblia, hay partes donde vamos a tener luz para entender esas partes que a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque ella se defiende sola. La Biblia se defiende sola. Un teólogo dijo lo siguiente: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, está revelado. Entonces, al ignorar esta máxima, se pueden tomar textos fuera del contexto y fácilmente, no solo eso, sino que también enseñar de una manera errónea y equivocada con resultados que pueden llegar a ser devastadores. Si entendemos esta regla primordial, evitaremos caer en serios errores. La Biblia es su propio ¿qué? Intérprete. Y mire lo que dice Hechos de los Apóstoles. Alguien dijo que la Biblia es como el libro de Baldor, ¿no? Que tiene las respuestas al final, algo así. Hechos 20:26. Por tanto, está Pablo hablándole a la iglesia y le dice lo siguiente: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Para entender y para enseñar todo el consejo de Dios, es necesario tener en cuenta que la Biblia es su propio intérprete. Hermano, escúcheme, por favor. Pablo le dice a ellos: ya sabe que yo ya no tengo culpa. Ustedes no pueden decir que yo no les enseñé, que yo no les expliqué, que yo no les dije. Salvo mi responsabilidad, dice Pablo, porque yo he enseñado absolutamente todo el consejo de Dios. Alguien que pueda enseñar todo el consejo de Dios es alguien que sabe interpretar y es alguien que entiende lo que las escrituras nos están diciendo, no importa el tiempo, el momento, el lugar. Entonces, todo el consejo de Dios es toda la enseñanza bíblica. Hay que revisar los textos, hay que leer el contexto, hay que mirar la historia, para poder dar una interpretación adecuada y no dar pie a alguna herejía. Verás cuán sencillo es interpretar adecuadamente. Solo con leer diversos textos en torno a un mismo tema, estos se van a explicar unos a otros. Si aprendemos estos principios, entenderemos las doctrinas cristianas. O sea, si tú tomas amor y lo miras en varios contextos, pues lo vas a entender. Ahora, acá hay una pregunta interesante. ¿Quién fue el primer intérprete de la Biblia? Tal vez piensa, ¿no? Por un momento. Vamos a leer el texto y ahí ya sacamos la conclusión o la respuesta. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. ¿Qué le dijo Dios? No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces vamos a explicar este texto un momentico. Está la serpiente, dice que la serpiente era astuta, ¿verdad? Más que todos los animales. Está la mujer allí en el Edén, ¿verdad? Y la mujer es acechada por la serpiente, es el diablo, es Satanás, es el primer intérprete. Y él empieza a trabajar en ella para que ella entendía de una manera lo que Dios le dijo, pero ella viene, la serpiente, o sea, Satanás, viene y le da una interpretación por otro lado. Entonces, dése cuenta, Dios le ha dicho a la mujer:
con que Dios les dijo, no podéis comer de todo árbol del huerto? Y entonces ella dice, no, 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 espérate un momentico, Satanás. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto el que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. O sea, Dios se reservó un fruto del cual no debían comer de él, ¿no? Ni siquiera les permitía tocarlos. ¿Por qué? Porque sabía Dios que iban a morir. Y ella lo entendía, ella sabía y ella entendía lo que Dios le dijo. Y mire lo que le dice Satanás, porque Satanás siempre va a entrar con esas preguntas, ¿no? De, oye, ¿será que Dios te ama? ¿Será que sí? Entonces Satanás se le presenta a la mujer y le dice, no moriréis. Es mentira. Mire, siguiente versículo. Mire lo que le dice. No vas a morir, sino ¿sabe qué es lo que pasa? Que Dios es envidioso. Eso es lo que le estaba diciendo, ¿no? Sino que Dios sabe que el día que comáis de él, o sea, de lo que le digo que no comiera, serán abiertos, ¿qué? Vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué increíble, ¿no? Satanás siempre metiéndose ahí. Tranquilo, no hay problema. Puedes pecar. Lo importante es que nadie se dé cuenta. Ah, sí. Dios es omnisciente y está en todo lugar y ve todo lo que hacemos. Amén. Así que Satanás entró a la mujer con estos argumentos de tal manera que la puso a dudar. Y entonces dice la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Ah, entonces ya le dio la vuelta a Satanás, entonces ella ya no pensó en que iba a morir si comía del fruto, sino que ya ahora ella dice, wow, es codiciable. Qué interesante este fruto, ¿no? Y digo, es bueno, para comer es agradable a los ojos, es codiciable. Claro, porque si como eso voy a alcanzar la sabiduría y voy a ser como Dios. Y tomó de su fruto y comió y dijo y se lo dio también al marido, el cual comió, así como ella. Y en ese momento ocurrió lo que Dios le había dicho antes, que morirían. Mire lo que pasó, dice, entonces fueron abiertos los ojos. Satanás le dijo que sus ojos serían abiertos, sí señora, sí señor, los ojos fueron abiertos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Andaban desnudos y no tenían ningún problema porque no había maldad, no había pecado, pero una vez pecado entraron en conciencia y se dieron cuenta que estaban desnudos y empezaron a esconderse y buscar qué hacer para preparar y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces aquí como vemos Satanás es el primer intérprete de la Biblia, pero la interpreta mal, de una forma errónea, y así como Adán y Eva fueron engañados, aún hoy Satanás también se disfraza como ángel de luz y puede engañarnos a aquellos que amamos y que creemos en la palabra de Dios. No debemos caer en sus disoluciones, en sus mentiras y en la manera como él quiere venir y acabar la iglesia. Entonces el primer intérprete de la Biblia fue Satanás, y Satanás quiere hacer lo mismo con Jesús. Miremoslo en Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Acuérdense que Jesús está en un tiempo de ayuno, ¿no? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces el Señor se aparta y allí es tentado ¿por quién? Por el diablo, por Satanás. Y dice verso 3, y vino a él el tentador. Satanás, el tentador, es el mismo, y le dijo, ah, como le dijo a Eva, ¿no? Ah, así que eres el hijo de Dios. Ok, si eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Porque sabía que tenía hambre, ¿no? Pero mire Jesús cómo le responde. Él respondió y dijo, escrito está. No, Jesús no dijo, no, es que yo soy el hijo de Dios. No, Jesús le dijo, mire, ¿sabe qué? Le voy a recordar lo que la palabra dice y está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre Jesús le sale a refutar cuando lo vamos, los argumentos de Jesús van conforme a lo que dice las Escrituras. Entonces el diablo, como vio que no podía ir, lo llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo, en lo más alto. Y estando allí le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ojo, ojo acá. Satanás también conoce la escritura.
y se la nombra acá al Señor, y le está dando un salmo, y le está diciendo, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. ¡Wow! ¿Y qué hizo Jesús? Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez él lo llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que busca Satanás? La adoración. Por eso Satanás aborrece al creyente, porque el creyente adora y ama solo a Jesús. Entonces, vea que le muestra todos los reinos de este mundo. A él le pertenece todo este reino que no hace parte de lo que es la iglesia. O sea, todo lo que está afuera le pertenece a Satanás. Y todo lo que le adoren, él les va a dar de todo, ¿no? Todo esto te daré, le va a dar fama, riqueza, pero va a ser una persona llena de miseria, ¿no? Y todos estos adoran al diablo. Nosotros hemos decidido adorar a Jesús. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Solo a Él, no hay otro. A Él solo servirás. Entonces el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Mire qué interesante, hasta el mismo Señor Jesús tuvo tentación y fue tentado por el diablo. Satanás usando las escrituras, usando la Biblia para desviarnos, y muchos han sido engañados y llevados a falsas doctrinas porque no están centrados en las escrituras, en el estudio y en lo que es la hermenéutica, la interpretación bíblica, y terminan siendo engañados. Entonces, como vimos, Satanás cita las escrituras, ¿verdad? Lo hace de una forma errónea y de ahí es donde salen las falsas doctrinas. Si Jesús citó las escrituras para cada momento, tú y yo debemos citar las escrituras para todo momento. Así que la Biblia es su propio intérprete y debemos aprender a trazar bien la palabra de Dios. Y si no, sucumbimos al error sin darnos cuenta. Vea lo que dice el Salmo 19:7 acerca de la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la ley? La ley es la palabra, la Torá, los primeros libros de la Biblia, ¿sí? Pero si lo vemos hoy en día, como hasta ahí no había sino esa revelación, ya con el Nuevo Testamento y todo, podemos decir que toda la Biblia es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque es de Dios, viene de Dios. Y dice que es perfecta. ¿Y qué hace esa palabra? ¿Qué hace la palabra? Convierte el alma. ¿Sabes? Cuando tú vas a la iglesia y te predican la palabra y te predican el evangelio y te enseñan las escrituras tal y como están ahí, con una hermenéutica correcta, con la interpretación correcta, y te enseñan y no te están enseñando cosas que no son conforme a las escrituras, sino que te enseña la Biblia, esa palabra de Dios, porque es la única que tiene el poder para convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso lo hace la escritura en su propia interpretación. Ella misma se interpreta por sí solita. Siguiente, segunda de Timoteo 3:16. Toda, dice que, dése cuenta que en el Salmo dice la ley, la Torá, la ley. Pero acá dice toda, es decir, toda, Antiguo Nuevo Testamento. Aquellos que les están diciendo, no, mira, lo tuyo es el Nuevo Testamento, no leas más, la iglesia es guiada solamente, sí, es guiada por el Espíritu y por el Nuevo Testamento, pero toda la Escritura, toda, es inspirada. La palabra inspirada significa que tiene el aliento de Dios, que Dios sopla el aliento, por eso es tan buena, por eso es tan increíble, por eso es la única que puede cambiar y transformar la vida de una persona. Dice que además de eso es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Una persona perfecta habla de una persona madura, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, un creyente, una persona que viene a la iglesia solo domingo tras domingo y no se prepara, no estudia, no entiende que las escrituras le sirven para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, es una persona que no va a llegar a la madurez, que no entiende los propósitos ni por qué está viviendo situaciones como las que está viviendo. Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuáles profecías? Las que ya se cumplieron.
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mire cuán importante es entender, escudriñar, estudiar y conocer todo lo que Dios nos ha dado a través de la interpretación bíblica. Qué interesante. Entonces no hay que tenerlo en poco, hay que entender bien lo que la Biblia nos está diciendo. Siguiente, primera regla de interpretación. Entonces vimos la regla que fundamental. La regla fundamental dice que la Biblia es su propio intérprete. Luego vimos a Satanás con sus errores doctrinales, que fue el primer intérprete de la Biblia, y ahora vamos con la primera regla de interpretación. ¿Qué dice la primera regla de interpretación? Lo dejé ahí escrito. Se deben tomar las palabras en el sentido figurado, es decir, según el uso ordinario de la época en que se escribió. ¿Cómo así, Morris? Explíqueme. El sentido figurado significa atribuir a una palabra o expresión distinta del que corresponde normalmente o en general. Se establece habitualmente por asociaciones metafóricas. Voy a explicarlo ya ahorita. Y la mejor forma de explicarlo es a través de los versículos. Entonces, hay palabras que tienen sentido figurado, que no es literal. Hay cosas literales y hay cosas que no son literales. Entonces, de acuerdo al significado que es atribuirle a una palabra una expresión distinta a la que le corresponde, pues mírelo aquí en Génesis 6:12, dice, y miró Dios la tierra. ¿Qué miró Dios la tierra? ¿El polvo? Sí, el polvo, la tierra, el piso, ¿no? Ahí hay una ¿qué? Ahí hay una, la primera regla de interpretación habla de que está en sentido figurado. ¿Y es que por qué? Porque eso se llama un hebraísmo. Así hay hebraísmos en Israel y en las escrituras, que los judíos tienen hebraísmos que son expresiones propias de los judíos, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar mucho. Entonces, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. O sea, la tierra, la arena, todo eso estaba corrompido. No, cuando habla de tierra habla de qué, de un sistema, habla de personas, ¿sí? Y toda carne. ¿Carne qué significa ahí? Personas. ¿Quiénes se corrompen? Pues las personas, ¿no? Entonces, la carne es como la tendencia hacia lo que la gente hace. Todo esto tiene un sentido figurado. Y a eso habla la primera regla de interpretación. Entonces yo tengo que tener cuidado y tener en cuenta el sentido usual y ordinario en el que se escribió la palabra, que a veces no es literal, que a veces se deben tomar las palabras y frases en ese sentido en el que está escrito. Miremos otro ejemplo. No puedes tomar literal esto, ¿no? Lo de tierra, carne. Ahora miremos esto. Por ejemplo, Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro, escudo y adargas tu verdad. Si lo tomamos en el sentido literal, pues nos vamos a perder, ¿no? Pero si lo tomamos en el sentido figurado, es decir, en el uso ordinario, en la época con expresiones propias, como los hebraísmos, ¿cierto? Que son expresiones de ellos, así como nosotros tenemos colombianismo, ¿no? Y yo digo, uy, me dio un soponcio, eso no lo entiende nadie, eso lo entendemos nosotros. Y así cada país tiene sus propias expresiones. Entonces aquí, en, en el lenguaje figurado, simbólico, que se está usando, esas expresiones propias de ellos, pues estamos hablando de que con sus plumas, no es que Dios no es un pájaro, pues, ni es una gallina, ¿no? No, está hablando de protección, es es un ejemplo, ¿no? Dice, con tus plumas se cubrirá y debajo de tus alas estará seguro, escudo y adarga su verdad. Si lo tomo literal, me pierdo, pero si lo veo conforme a lo que está escrito ahí, ya las cosas son totalmente diferentes. Lucas 24:26, si alguno viene a mí y no aborrece, la palabra aborrece es un hebraísmo que significa amar menos que a su padre y a su madre, y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice, uy, hermano, ¿cómo así? Esto sí ya está terrible. ¿Cómo que Jesús me está pidiendo que aborrezca a mi mamá, que aborrezca a mi papá, que aborrezca a mis hermanos, a mis hijos, a mi familia? No, ¿cómo es posible? Tranquilo, hermano, tranquilo. Lo que está hablando aquí es que aborrecer es que aquel que me ama más que
o menos que, si tu padre, y si tú amas más a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tu hijo, a tu hermano, más que, ¿no? Entonces ahí ya entendemos, ya no es aborrecer de odio y de rechazo, sino, primero Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, amarás al Señor. Primero que todo es amar al Señor tu Dios. Siguiente. Primera de Juan 4:1. Acá hay otra palabra y otra expresión. Amados, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritus son demonios, porque a la mañana hay espíritu, es que el espíritu, no, ¿qué es que el espíritu? Es que el espíritu de miseria, es que el espíritu, no, 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 acá está hablando de personas. No creáis a todo espíritu, no, toda persona, sino probad los espíritus, pueden las personas, si son de Dios, porque muchos falsos profetas, entonces también hay otra regla ahí, que luego la vamos a ver, que al leer todo me da un contexto, entonces cuando está hablando de profetas y de espíritu me está hablando de personas, han salido en el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios, ¿cierto? Que ya es el espíritu en mayúscula. Todo espíritu, o sea, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, literal, ahí la palabra carne literal, o sea, en ser humano, es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces démonos cuenta que la regla me lleva a poder entender estos tipos de palabras. Ahora, cuando tú lees una versión, esto es Reina Valera 60, pero cuando ves en una versión nueva, de pronto ya está más claro y ya está diferente. Entonces ya le han dado una interpretación un poco más correcta y se han actualizado al lenguaje de hoy en día. Génesis 4:1 es otro ejemplo. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dese cuenta acá bien interesante. Adán y Eva, entonces conoció, no es que Adán te presento a Eva, Eva te presento a Adán, mucho gusto Adán, ¿cómo estás? Me llamo Eva, mucho gusto Eva, me llamo Adán. No, no. Conoció es un hebraísmo que habla de intimidad. Y el contexto me lo dice todo, ¿no? Conoció a Adán y Eva, o sea, conoció es que tuvieron relaciones sexuales y debido a ese conoció, dice que concibió y dio a luz a Caín. Es decir, tuvieron relaciones sexuales Adán y Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová adquirido varón. Entonces se cuenta que si yo pongo conoció, pero conoció y luego dice que tuvo un hijo, no entiendo. Porque no puede ser literal, ¿me entiendes? Tienes que tener en cuenta ese sentido figurado. Lucas 15:8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este ejemplo es maravilloso, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor Jesús? La pregunta es, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Es la pregunta que hay ahí, ¿no? Entonces, este verso, tomado al pie de la letra, no lo vamos a entender. Hallamos una pregunta interesante, pero estamos lejos de comprender la verdad que encierra. Entonces, pero sabiendo que contiene una parábola, y acá ya vamos a entrar, luego vamos a ver qué es una parábola. Entonces acá hay una parábola, entonces la parábola tiene partes principales y figurativas y requieren interpretación. ¿Por qué? Porque ahí se designan realidades correspondientes a las figuras. Entonces, nos vemos aquí, ya me da una pregunta interesante. Si a una mujer, esa mujer representa a Cristo, en un trabajo afanoso que representa un trabajo semejante al que está llevando a cabo Cristo. Y una moneda perdida representa al hombre perdido sin pecado, ¿no? Entonces dice, no hace lo que sea para ir a buscarlo. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dese cuenta que todo lo anterior empiezo a hallar significado cuando leo lo último, cuando leo el contexto.
porque está hablando de dramas, de pérdida, pero por perderse una moneda no, y encontrar la moneda no va a haber gozo en el cielo, va a haber gozo en el cielo cuando un Salvador se arrepiente y viene al Señor. Entonces, en ese contexto lo logro entender y la parte figurada ya me sale más clara. Entonces, ilustrado de una manera admirable, ¿cierto? La misma verdad que expresa Cristo, sin por hablar diciendo, el Hijo del Hombre, lo dice allá en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No un dracma, sino las personas. Amén. Ahora, quiero que no, devuélvete por favor, en el versículo que vimos ahí de Lucas, en el del anterior, donde están diciendo el que no aborrece a padre y madre, déjalo ahí. Quiero que tenga en cuenta un punto que se me pasó muy importante. De acuerdo a esa expresión de el que no aborrece a padre y madre, pues de acuerdo a eso se creó una secta. Imagínate. Y muchas sectas se han creado por temas sacados fuera del contexto, ¿no? Y esa secta se llamaba los hijos de Dios, en el que les enseñaban a aborrecer a sus padres, que tenían que aborrecerlos literalmente, ¿m? Y dejarlos a un lado. Y eso no es lo que dice. Entonces, miren, hay un proverbio que dice que el hombre beberá los pozos de su misma cisterna. Ese versículo, ese proverbio, sacado fuera del contexto, inventaron algo que se llama la orinoterapia. Ah, porque bebe los raudales de tu propio pozo, entonces orinan y toman la orina. Y eso es asqueroso. Es un ejemplo asqueroso, pero lo quiero poner en cuenta, cómo la gente saca de contexto las cosas y terminan haciendo así, cómo esta gente terminó de sacar del contexto esta enseñanza para llevar a estos chicos a aborrecer y a odiar a sus padres, ¿no? Todo porque se interpretó y era una secta de jóvenes que literalmente predicaba el odio a los padres, increíble. ¿Mm? Nunca hallaron una forma de justificar la rebelión, pero no podían cumplir con esta ordenanza, interpretada de una manera totalmente diferente. Siguiente. Segunda regla de interpretación. Entonces ya vimos la básica, la principal, la segunda. Y vamos a ver la primera, perdón, la segunda es esta. Se deben tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de las palabras que rodean la frase o texto. Ejemplo, la palabra fe. Entonces, cuando hablamos de fe, siempre estamos diciendo fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es como algo fuerte, algo así como tremendo. Pero la palabra fe, en algunos textos, si no uso la regla de interpretación, en que tengo que tomar las frases o las palabras que están alrededor de la palabra fe, en este caso, pues no lo voy a entender. Entonces, por ejemplo, Gálatas 1:23 dice, solamente debían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Entonces aquí fe ya no es confianza, como en Hebreos, ¿cierto? Sino aquí fe es ¿qué? El evangelio, que en otros tiempos asolaba. Entonces solamente se voy a decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica el evangelio. Está hablando de ¿quién? De Pablo. De Pablo. Hechos 17:31, otro ejemplo. Por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe. Entonces, si fe en el anterior no es confianza, sino fe es el evangelio, aquí dando fe, aquí es dando testimonio. Como cuando uno va a una notaría y dice, doy fe de que conozco a esta pareja para que se casen, ¿no? Entonces, fe aquí no es lo mismo, ¿ves? Entonces tengo que usar la regla. Dice, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la ¿qué? A la fe. Aquí fe es ¿qué? Evangelio. La palabra fe ahí es ¿qué? Evangelio. Entonces, si nos damos cuenta ahí, la palabra fe no significa lo mismo en todos los lugares porque va de acuerdo a la regla, al conjunto de palabras que rodean o de acuerdo a lo que digamos que es un contexto inmediato, ¿no? Entonces, no es lo mismo la palabra fe en todos los lugares.
No es lo mismo. En todo donde encuentras la palabra fe, tienes que usar la regla de interpretación correcta para poderlo entender. Entonces, fe, doctrina, evangelio. Entonces, la interpretación más usual de la palabra salvación es otro punto. Sigue la siguiente palabra, por favor. Carne, perdón, carne, carne. Aquí carne no está hablando de una chuleta de cerdo ni nada de eso. Aquí carne generalmente se refiere a personas. Pero vamos a mirarlo aquí. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces aquí carne no es persona, aquí carne ya es tendencias, conductas, ¿no? Dice que en otros tiempos los deseos de nuestras... y mire lo que sigue, haciendo la voluntad de la carne, o sea, ya los deseos pecaminosos de mi concupiscencia y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos cuando no conocíamos a Dios, ¿no? Y es Pablo le está hablando a los efesios, todos vivimos en otro tiempo, todos éramos así, ¿no? Viviendo en nuestra carne, en nuestros deseos pecaminosos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Entonces carne ahí, que generalmente es persona, aquí no es persona, aquí son tendencias, aquí son sistemas de pensamiento, ¿no? Y no es lo mismo. Vamos al siguiente ejemplo. Ezequiel 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y os daré un corazón de carne. Qué bueno. ¿Qué está hablando aquí? Dice que nos va a cambiar el corazón. El corazón de nosotros, lo compara aquí, dice que nos va a dar un espíritu nuevo y quitar ese corazón de vuestra carne, el corazón de piedra. Es un corazón duro, un corazón que no es sensible a la voz de Dios, un corazón que es pesado, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Que como nos va a dar un nuevo espíritu, nos va a dar un nuevo corazón, y ese corazón, y os daré un corazón de carne. Carne ahí tiene que ver con sensible, ya no es lo mismo que arriba. Aquí es con sensibilidad, un corazón sensible, un corazón que busque, un corazón que sea guiado por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 3:16, otro ejemplo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto por los ángeles. Aquí fue manifestado en carne, es persona. Ahí sí ya es en una persona. Entonces Dios se manifestó como un ser humano. 100% hombre, 100% divino. Entonces eso es lo que nos está hablando acá. Entonces se cuenta que aquí carne ya no es de sistemas de pensamiento o tendencias hacia el uno o lo otro o el corazón sensible, sino carne es una persona. Cristo fue manifestado como una persona. Sencillo. Siguiente. Carne, seguimos con la palabra carne, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras, esto quiero que lo tengan bien claro, porque la Biblia dice, y manifiestas son las obras de la carne, no dice, y manifiestas son los demonios, escúcheme bien para aquellos que todo es demonio, ¿no? Sino las obras de la carne que son adulterio, no es que él tiene un demonio de adulterio, es que él tiene un demonio de fornicación, es que él tiene, no, el espíritu de ira, el espíritu, no. Aquí dice que manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne se manifiestan porque están en nosotros, tienen que ver con nuestros sentidos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con lo que hacemos. Entonces, la manifestación de la carne, aquellos creyentes que vienen a la iglesia y que están en la carne, o sea, que todavía viven en esa vieja naturaleza que no ha sido renovada ni transformada, caen en adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, aquí cuando manifiestas son las obras de la carne, habla de la carne de la persona que aún no ha nacido de nuevo, que es una persona que aún no conoce al Señor. ¿Por qué digo que es una persona? Porque ahí lo dice carne, ¿cierto? Y manifiesta sobre las obras de la carne, o sea, el que no tiene el Espíritu de Dios, porque al final nos dice, que como nos lo había dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, y Juan dice que el que practica el pecado no es de Dios. Entonces, ¿es de Dios o no es de Dios? Carne es persona aquí que practica eso, porque no conoce a Dios. Y el que practica eso, pues no va a estar con el Señor. Segundo de Corintios 10:3.
pues aunque andamos en la carne, ¿cierto? O sea, como personas, no militamos según la carne. En la carne aquí, deseos, pasiones desordenadas y obras de la carne. No, ya no militamos en ella. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no es que usted va a ir a coger a otro y lo va a golpear o lo va a matar o va a sacar un cuchillo o va a sacar una pistola, no. Sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas, sistemas de pensamiento, ¿no? Entonces démonos cuenta que carne tiene varias interpretaciones. Para poder entender hay que usar la regla de interpretación. Juan 8:15, vosotros juzgáis según la carne, o sea, según las obras de la carne, según sus pensamientos, según lo que usted cree. Pero el Señor dice, yo no juzgo a nadie. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, ahora todos tenemos la carne, todos tenemos la tendencia a hacer lo malo, a hacer eso que está allá, pero no lo practicamos. Y Pablo lo decía, en mí está, en mi carne no mora el bien, o sea, yo quiero hacer el bien y querer está en mí, pero el no hacerlo. Entonces, y después dice, miserable de mí, dice Pablo. Y es la lucha que tenemos cada día nosotros. Pero entonces démonos cuenta que aquí dice, en mi carne. Hay cositas por ahí todavía, iras, enojos, maledicencias. Hay cositas que hay que ir cambiando, que hay que ir muriendo, hay que ir entregando, hay que ir dejar para que sea el Espíritu el que gobierne totalmente nuestra. Y ese es el proceso de santificación que estamos llevando y que seguiremos llevando. Otra palabra, salvación. La palabra salvación. Palabra salvación, por ejemplo, la palabra salvación. Voy a poner un ejemplo antes de seguir. Usted se baja del bus y va a pasar la avenida. Y cuando va a pasar la avenida pasa un tipo en una moto como los que pasan en Bogotá, ¿no? Soplado. Y usted alcanzó a echarse hacia atrás y dijo, uy, me salvé. En ese contexto de salvación, no es que se salvó ya para la vida eterna, ¿no? Sino que se salvó del accidente que iba a tener. Lo mismo pasa aquí con la palabra salvación en muchos textos de la Biblia, ¿no? Y la palabra salvación que está acá es, es importante entenderla en el contexto de las palabras que rodean la frase, igual como nos dice la regla. En algunos salvación es mensaje, en otros salvación es otra cosa totalmente diferente. Vamos a verlo. Hechos 4:12. En ninguno hay otro, y en ningún otro hay salvación. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Jesús. Porque no hay hombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí salvación está hablando de quién. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Entonces salvación está hablando de Cristo, porque es el único que nos puede dar salvación, no hay otro. Ahí digamos la palabra salvación tendría que ver con la obra redentora de Jesús. Siguiente. Hechos 7:25. Suponían entonces que los hermanos entenderían que Dios les daría salvación por su mano, pero ellos no lo entendieron. Entonces, aquí en Hechos de los Apóstoles, la palabra salvación es salvarlos de una situación que venía, de un problema que iban a tener. Entonces, suponían que los hermanos entendían que Dios les daría salvación, que no iban a pasar por esa situación, por su mano, pero ellos no lo entendieron. Siguiente. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es uno de los versículos usados por amigos que creen que la salvación se pierde. Entonces dice, si la salvación se pierde, mire lo que dice Pablo, que conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vea, la palabra de ser salvos, de ser arrebatados y ir con el Señor, se está hablando desde cuando Jesús resucitó. Después de que Jesús resucitó y subió al cielo, de ahí se empezó a hablar de la segunda venida de Dios, de la segunda venida de Jesús. Aquí no está hablando de eso. No, aquí está hablando de que ya es el tiempo, que ya es la hora, que nos despertemos, ¿cierto? Porque está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos, o sea, que está más cerca que más el momento en que llegue el Señor por nosotros. Eso era en ese momento Pablo estaba enseñando, imagínense cuánto más ahorita con todas las atrocidades que vemos y con todas las cosas que vemos, ¿no? Entonces ahí salvación no es que vamos a ser salvos, sino que va a venir la segunda venida, y que viene la segunda venida del Señor. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupados de vuestra salvación. Entonces, ocupados, hermano, hay que ocuparnos. Mire que si no nos ocupamos vamos a perder nuestra salvación. No, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Porque si lo leemos todo, ¿no? Mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del mensaje. Ocúpense del mensaje que nos salva. Ocupados en vuestra salvación, el mensaje, en lo que la Biblia nos está diciendo. Ahí es importante que tengamos claro eso. Y eso nos lo da ¿qué? El contexto. Entonces, ocuparse de las cosas es las que tienen que ver con mi salvación, con mi nuevo nacimiento, con realmente haber sido cambiado y transformado por el Señor. Siguiente. Hebreos 2.1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Entonces, aquí está importante que entendamos lo que hemos oído para que no nos deslicemos. Ok, porque si la palabra, y ahí está palabra, dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces aquí otros dicen, sí, la salvación se pierde, mira, ahí dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. A ver, cuando leamos todo el contexto de Hebreo nos vamos a enterar que Jesús fue predicado, que antes que Jesús estuvo allí. Bueno, está hablando del mensaje, aquí está hablando del mensaje. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? El mensaje. Si no atendemos el mensaje nos podemos deslizar, es decir, nos podemos salir del camino. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una qué? Una salvación. Salvación allí es el mensaje, el evangelio. No podemos descuidar el evangelio. Y mire que después nos confirma que es eso. Dice, lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por ¿quién? Por el Señor. Jesús vino a anunciar que es salvación, a darnos salvación a través de las buenas nuevas. Dice que no fue confirmada por los que la oyeron, testificando, o sea, los que estuvieron con Jesús, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, dése cuenta que aquí salvación es el mensaje, la palabra de Dios. Siguiente. La palabra gracia. 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 Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra gracia ahí significa favor, bueno, la palabra gracia significa favor inmerecido. Más concretamente, las gracias es el favor que Dios nos hace y que nosotros no merecemos. Eso es gracia. Lo que Dios hace por nosotros cuando lo cual nosotros merecíamos. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En este caso, gracia es favor inmerecido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, gracia ahí significa favor inmerecido. No es la gracia como dijo María, he hallado gracia, es diferente. Amén. Entonces, gracia aquí significa favor inmerecido. ¿Producto de qué? De la misericordia de Dios por su bondad. Hechos 14:3 dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por manos de ellos muchas señales. La palabra de su gracia. La palabra de aquí, gracia, es ¿qué? La predicación del evangelio. La palabra de su gracia, gracia es evangelio, regalo de Dios. Qué tremendo. Siguiente. Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Es decir, aquí lo que le está diciendo, hermano, usted lo recibió gratis, no tuvo que pagar nada, entonces de lo que usted ha recibido de gratis. No cobre por orar por un enfermo, no cobre por una enseñanza. Eso es corrupción del evangelio. No deberían cobrar por
que llevar gente a un lugar y cantar música cristiana. Eso es corrupción, eso no va de acuerdo a lo que dicen las escrituras y hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí esa palabra gracia es, bueno, hemos recibido de gracia, hemos recibido de gratis, digámoslo así, pues demos gratis lo que Dios nos ha dado. Siguiente, la palabra sangre. Literalmente sangre pues significa vida, ¿no? Porque si a usted le sacan la sangre, pues lo matan, ¿no? Entonces, nunca debemos quitar la sangre del mensaje del Evangelio, porque sin sangre no hay nada, no hay redención de pecado, no hay remisión, no hay nada. La sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Mateo 27:25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí están los fariseos, ¿no? Van a crucificar a Jesús, crucifícale, crucifícale. Entonces, ¿y ellos qué respondieron? Dijo, su sangre ahí, ¿qué es? Su culpa. O sea que échame a mí la culpa de lo que pase. Yo soy responsable, yo me hago responsable. No podían con los de ellos, ¿cómo iban a llevar a otros, no? ¿No? Su sangre sea sobre nuestros hijos. Entonces Jesús es sentenciado y la gente pide a Barrabás y Pilato dice, este hombre no ha hecho nada, y ellos dijeron, nada, échenos su culpa, su juicio sea sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo. Romanos 5, 8 y 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, verso 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En su sangre, en su vida, ya justificados en sangre, ¿no? Entonces Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo que murió, dio su vida por nosotros. Entonces, que el contexto nos da toda la claridad. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, en su muerte, porque la muerte de Jesús nos justificó, entonces su sangre es su muerte. Por esa muerte es que seremos salvos de la ira. Siguiente. Mateo 26:26, y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Nos vamos a quedar aquí un momentico. Entonces estaban comiendo, ¿no? Ojo, porque acá hay cosas, acá hay muchas reglas que hay que mirar. Hay cosas literales y hay cosas que no son literales que hay que mirarlas bien, ¿no? Entonces Jesús está comiendo y lo partió y le dio a sus discípulos y le dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Es decir, que ellos comían el pan y ese era literalmente el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Piénsalo. Y tomando la copa y dando gracia la dio y dice, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre, mi nuevo pacto, ¿no? El cual será derramado por todos vosotros para remisión de los pecados, ¿no? Entonces, tomad y comer el cuerpo, ¿no? Pan y vino representan sacrificio, el sacrificio. Jesús iba a ser molido, iba a ser triturado, sangre derramada, su sangre significaba participar y creer en el sacrificio. Es literal y simbólico. ¿Mm? Hay cosas que ahí están literales. Cristo iba a morir, iba a ser molido, ¿cierto? Y su sangre iba a ser derramada. Hay un error aquí en el catolicismo, conforme a esta escritura, que hablan de la transustanciación, y es que ellos dicen que la hostia que ellos dan, la hostia, es literal, o sea que ese es el cuerpo de Cristo, pero no tuvieron en cuenta el lenguaje alegórico que en la Biblia es muy común. Siguiente. Acabamos ahí. Hay otro que tengo aquí, Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí lo dejo para la próxima clase, porque hemos terminado. Entonces, para resumir, tengamos en cuenta los puntos vistos hoy en esta clase. Vimos todo lo que tiene que ver con una definición acerca de las reglas de interpretación. Vimos la regla fundamental, la Biblia se interpreta por sí misma. Conocimos quién fue el primer intérprete de la Biblia, ¿verdad?
Y vimos la primera regla de interpretación y la segunda regla de interpretación. Estúdielas, busquen allí en la Biblia y lo verá que van a encontrar cosas bien maravillosas con todo esto que el Señor nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase maravillosa que nos regalas. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Clamo, Señor, por cada estudiante, clamo por aquellos que están pasando necesidad, que seas tú abriendo las ventanas de los cielos, derramando bendición a sus vidas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Que los que están sanos, Señor, seas tú enviando la palabra y trayendo sanidad sobre sus cuerpos. Que aquellos que se han deslizado, que vuelvan al camino de la verdad, que vuelvan a la palabra, Señor. Padre, que todo esto que hemos enseñado lo puedan aplicar a sus vidas, lo puedan aplicar al día a día, lo puedan aplicar en el estudio y en el escudriñar las escrituras. Gracias por ser tan bueno, gracias por ayudarnos, gracias por ser tan fiel. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias a todos los estudiantes, los bendigo y recuerden, Classroom, ahí van a encontrar toda la información, ahí van a encontrar sus formularios para que den respuestas y una vez den la respuesta les va a llegar un correo. Cualquier inquietud que tengan, el domingo me pueden encontrar en la iglesia y ahí podemos hablar. Dios les bendiga, Dios les guarde.